Salvador, yo le canto esta canción a mi Rey y mi Señor, a Cristo el Hijo de Dios, y con tu ayuda, mi Cristo, verte allá en la eternidad. Bendiciones, que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea sobre cada uno de los que en esta hora nos están mirando y escuchando. Te saluda tu amigo y hermano el pastor Isaías Cabrera, dándole gracias a Dios por cada uno de ustedes y por el privilegio que nos concede el Señor llegar hasta ese lugar donde nos estás viendo, con el único propósito de dar a conocer el nombre glorioso de Jesucristo y anunciar su bendito evangelio, su santa palabra, aleluya, la palabra de vida, la palabra de Dios que es viva y eficaz. Juntamente conmigo se encuentra mi compañero, amigo, el pastor Orlando Cruz de Ministerios Hechos 1.8 y mi hermano Pablo Méndez, quienes les van a dar un saludo. Bienvenidos, hermanos. Gracias, es una bendición poder volver a saludarle con mucha alegría y gozo, sabiendo que el Señor está haciendo una obra muy especial en su vida. Es nuestro deseo y nuestra oración de su programa El Sembrador. Gloria a Dios, para siempre sean ustedes bienvenidos. Le hemos dado gracias a Dios por cada uno de ustedes que nos están mirando en esta hora. Que el Señor les bendiga en gran manera. Quédese con nosotros. Gracias al Señor. Bueno, el tema de hoy es, ¿cuál es la obra de Dios? Una vez más, el tema de hoy, ¿cuál es la obra de Dios? No sé si usted, amigo o amiga, se ha preguntado alguna vez, quisiera hacer la obra de Dios, pero necesitamos saber cuál es la obra de Dios. Y una muy buena pregunta que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia, la palabra de Dios dice que un buen grupo de personas, cuando el Señor Jesucristo hizo una multiplicación de panes allá en el desierto, les dio de comer a más de 5,000 hombres. De repente, aquellas personas siguieron a Jesús, lo buscaron, Jesús se fue, ellos lo siguieron, y cuando lo encuentran, le dijeron, Señor, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les dijo, esta palabra se encuentra, si usted quiere anotarlo, la cita en el capítulo 6 de San Juan, en su versículo 26. Cuando le hallaron, versículo 25, cuando le hallaron, hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, aquellas personas que habían seguido al Señor, cuando Jesús le dijo, ustedes me buscan porque os di de comer y porque os hartasteis. Y les dijo una palabra, trabajar no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios. Entonces, estas personas le hicieron una pregunta, que es tan importante esta pregunta, que ojalá cada uno de nosotros, ojalá que ustedes que nos están viendo, se hicieran esa misma pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? En el versículo 28, dice la palabra de Dios, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Qué bueno que le preguntaron eso al Señor, porque muchas personas creen que están haciendo la obra de Dios y no han dado el primer paso para comenzar a hacer la obra de Dios.
Porque ¿cuál es la obra de Dios? ¿Qué debemos hacer? Cuando tú le preguntas al Señor algo, el Señor te responde. En la Biblia encuentras la respuesta para todas tus preguntas. De cualquier índole vas a encontrar respuesta en Dios, en su palabra. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús respondió inmediatamente. Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios. Mire, claritamente, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, que creamos en Él, en Jesucristo. La obra de Dios es que tú y yo creamos en Jesucristo, en el que Él ha enviado, que tú creas de todo corazón que Dios el Padre envió a su único Hijo, y sepas el propósito por el cual Dios envió a su Hijo a este mundo. Se acerca la fiesta de Navidad, se acerca la celebración de Navidad, y muchas personas ignoran realmente por qué fue necesario que Jesucristo se hiciera carne, que el verbo, como dice la Biblia en el capítulo 1 de San Juan, versículo 14, el verbo de Dios, que es Dios mismo, como dice la palabra, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el versículo 14 de San Juan, versículo 14 del capítulo 1 dice, y el verbo se hizo carne. Tuvo que tomar cuerpo el verbo, el Dios Espíritu, tuvo que hacerse carne y ser enviado a este mundo, nacer como nació de una virgen llamada María. Pero el propósito por el cual el Señor vino a este mundo, muchas personas la ignoran. Oh, vamos a celebrar el nacimiento de Jesús. Ya viene la Navidad, dicen las personas. Ya viene el tiempo de las fiestas navideñas. Pero muchas veces se ignora el propósito por el cual Jesucristo vino a este mundo. Tuvo que nacer como uno de nosotros, del vientre de una virgen, crecer, aleluya, y ser sujeto a su padre, a su madre, hasta la edad de 30 años, vivir en obediencia, y a los 30 años comenzar su ministerio de predicar el evangelio, predicar la palabra de Dios, la palabra que el Padre le dio que hablase, y posteriormente dar su vida, ser crucificado en la cruz del Calvario por todos nosotros, porque Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. A eso vino Cristo, a buscar y a salvar lo que ya se había perdido. Por eso Jesús le dice, esta es la obra de Dios, que creas en el que Él ha enviado, que sepas de todo corazón, a ciencia, de que Jesucristo fue enviado por el Padre, pero saber el propósito por el cual fue enviado a redimirnos, fue enviado a morir por nuestros pecados, fue enviado a pagar la deuda que teníamos con Dios a causa del pecado. Vino el Señor a tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario y morir por todos los pecadores. Saber que a través de su muerte, usted que cree en Él, si usted cree en Él de todo corazón, usted recibe perdón, usted recibe salvación, usted recibe vida eterna cuando cree de todo corazón. Pero dice la palabra que creas en el que Él ha enviado. ¿De qué manera debemos de creer? Y eso es lo que vamos a exponer en esta hora. ¿Qué es realmente lo que la Biblia nos dice que creas? No creer únicamente con el intelecto, sino creer con todo el corazón. Podemos poner un ejemplo. ¿Por qué una persona
sigue un partido político y no se cambia por nada, y defiende su partido político, y respalda el partido político. Algunos hasta pelean por su partido político. Por ejemplo, el Partido Comunista, cómo han hecho guerra en muchos países para imponer esa ideología, y dan su vida por esa ideología del comunismo. Se matan, ¿no? Pelean, derraman sangre, dan su vida porque creen en esa ideología, lo creen de todo el corazón, inclusive dan su vida defendiendo esa ideología, ese partido. ¿Por qué? Porque creen de todo corazón en esa ideología. De esa manera, Dios quiere que usted y yo creamos en su Hijo amado Jesucristo. Que creamos de todo corazón que Jesucristo fue enviado por el Padre. Que Jesucristo vino a dar su vida por nosotros. Que Jesucristo es nuestro Salvador. Que nuestro Señor Jesucristo es quien pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Pero creer de todo corazón, cuando creemos de todo corazón, nos mantenemos creyéndole cada día, nos mantenemos firmes, nada nos mueve de nuestra manera de pensar, de nuestra conversión a Él, no nos mueve nadie, porque hemos creído que Dios lo envió a Él en propiciación por nuestros pecados. De esa manera Dios quiere, esa es la obra de Dios. Jesús le respondió a la pregunta a estos hombres: ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? La perfecta voluntad de Dios, la obra que tú quieres que hagas, que es la obra de Dios, es de que creas en su Hijo Jesucristo. Creas, pero no solamente con el intelecto, creas de todo tu corazón. Por eso dice la palabra del Señor: si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, y creyeres en tu corazón, ahí está, creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa, oye, con la boca se hace confesión, amén, pero con el corazón se cree para justicia. Con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia, para ser justificado por Dios. No basta confesarlo con la boca, tienes que creerlo en tu corazón para que seas justificado ante Dios. Con la boca se confiesa. Ahora, todo el mundo confiesa con la boca, pero falta lo más importante. Qué bueno fuera que solamente dijera la Biblia que si confesaros con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Pero no, la palabra de Dios dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, ahí está, creer de todo corazón que Dios el Padre envió a su único Hijo a morir por nosotros, y creer con todo el corazón que Dios le levantó de los muertos, como está escrito, al tercer día resucitó por obra y poder del Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo de Dios, Cristo fue levantado de entre los muertos. Por eso es importante creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. Entonces dice, serás salvo. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, hasta entonces dice la palabra, serás salvo. Serás salvo. Cuando confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia, para ser justificado por Dios, para que Dios te declare justo en la justicia perfecta de Cristo. Tienes que creer de todo tu corazón de que el Padre lo envió. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, que creas con todo tu corazón.